Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la estadística. La estadística para su estudio se divide en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que más nos han enseñado en el transcurso de los ciclos escolares que hemos tenido desde la primaria hasta la preparatoria. Y esta se utiliza para mostrar datos en forma de tablas y gráficas. El objetivo de esta estadística pues es de que se muestre de forma muy visual y más fácil de entender la información. Y la estadística inferencial, pues bueno, estudia técnicas y procedimientos para generalizar la información de una muestra o población. Explico con un ejemplo ahorita con las vacunas del COVID, ¿no? Tengo mi población, aquí tengo todo Tlacomulco, y necesito saber el gobierno cuántos hombres y mujeres hay en edad de 30 a 40 años. Entonces, pues yo investigo todo esto de acuerdo a mi muestra, que por ejemplo puede ser el centro de Tlacomulco o alguna otra comunidad. Yo saco mis datos, ¿no? De cuánta población hay, hombres y mujeres, en edad de 30 a 40 años. Y ya con estos datos yo puedo hacer mis tablas y mis gráficas y de esta muestra. Entonces esto se le llamaría estadística descriptiva. Sin embargo, si yo estos datos los quiero saber o los quiero traducir para saber cuántas vacunas necesito o necesita el gobierno para toda mi población de Tlacomulco, entonces sí, ya hago todo el cálculo estadístico para saber cuántas vacunas se requieren para mi población de hombres y mujeres en edad de 30 a 40 años. Y esto se llamaría estadística inferencial. Es así como funciona. El gobierno no sabe exactamente cuántas vacunas se necesitan y para esto se requieren las muestras, ¿no? Entonces es así como se hace más o menos un cálculo. Ahora, vamos a iniciar con estadística descriptiva. ¿Esta cuál sería su definición? Pues bueno, es presentar de datos, como les dije hace ratito, en forma de tablas y gráficas para que puedan ser más entendibles visualmente. Y puede resumir cualquier tipo de información. O sea, puede ser cualquier tipo de información que se pueda incluir en esta, ¿no? Para fines de investigación de población, que es a lo que nosotros como ingenieros civiles nos interesa, se ocupa esta en la descripción de una población y las variables que nos interesa conocer o medir. Ejemplo, si aquí yo vivo, ¿no? En San Juan Cojomulco. Tengo, ejemplo, es un ejemplo, yo tengo 5 primarias. Lo que necesito saber es, como en el ejemplo de ahorita, ¿no? San Juan Cojomulco, necesito saber cuántas escuelas tengo para ver si la cantidad de escuelas es suficiente para los niños que están en edad preescolar. Entonces yo hago todo mi estudio, tomo una muestra y si por ejemplo el número de niños en edad escolar de la primaria excede el número de infraestructura que yo tengo, entonces ya hay un sustento metodológico para iniciar un proceso y así yo pueda gestionar, yo gobierno, que me hacen falta escuelas, me hace falta infraestructura. Entonces, doy esta investigación a quien corresponde, en este caso, pues a otra parte del gobierno, y entonces así sí sustento que necesito más infraestructura y por ende me van a dar otra partida presupuestal para que yo pueda iniciar la compra de un terreno y la construcción de nuevas escuelas, ¿no? Es así como funciona esto. Y esto es para lo bueno, lo que necesitamos nosotros, ¿no? En la ingeniería civil. Ahora, de acuerdo a esta variable se pueden realizar a través de diferentes conceptos. Su valor medio, también llamado mediana, ahorita vamos a ver qué es esto. Su variabilidad, también se llama medidas de dispersión, o su forma, características especiales. Aquí normalmente se hacen gráficas en formas de curva para ver cómo es, cómo se va moviendo, cómo se distribuye las gráficas y esto nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar una característica de una población dependiendo de su estudio, ¿no? Por ejemplo, variables puede ser edad, peso, las calificaciones de un examen, ingresos mensuales, tipos de sangre e infinidad. Todas estas son variables, ¿no? Ahora, según la estadística descriptiva, solamente de estas variables pueden pertenecer a dos tipos, ya sea por forma cualitativa o cuantitativa.
Y así como nos lo dice, cualitativa es de cualidad. Son variables que pueden tomar formas con valores de cualidades o categorías. Ejemplo, aquí tengo dos, ¿no? El sexo, pues bueno, es hombre o mujer, aunque esto ya no sé si ya esté en esta época todavía así, porque pues, ya se ha aumentado esto. Ya no solamente es hombre o mujer, sino también ya no hay género, ¿no? Es no binario, puede ser aquí aumentado, ¿no? Salud, buena, mala, regular. Color de piel también, ¿no? Otros ejemplos por ahí. Cuantitativas nos habla de números, valores que toman cualidades numéricas, por ejemplo, número de casas, 1, 2, etcétera, ¿no? La edad puede ser, por ejemplo, 12 personas de 5 años, 24 personas de 3 años, etcétera, ¿no? Esto se le llamaría continua. Entonces, repito, cualitativas son de cualidades y cuantitativas son con números. Ahora bien, las medidas de posición central, aquí vamos a hablar de estas que son también que pertenecen a la estadística descriptiva, que aquí hay varias, ¿no? La primera es la media, también llamado promedio, que es un conjunto de datos, cualesquiera que sea, con un valor característico y bueno, el resultado de la suma de estos entre la cantidad, pues es el promedio. Esto lo sabemos mucho porque esto aparece en las boletas, ¿no? Por ejemplo, las calificaciones, ahorita que vamos a ver en sus boletas, pues todas se suman y se dividen entre el número de datos y ese es su promedio, ¿no? Aquí tengo el ejemplo donde tengo de forma gráfica, ¿no? Tengo varias personas con diferentes medidas, entonces la media pues sería la mitad, sería el promedio de estos, que sería sumado a esta estatura, si vamos a hacerlo en promedio, ¿no? Esta estatura sumada con esta, más esta, dividida entre todos, pues bueno, esa sería la media. Y esta es su fórmula, que es una fórmula nada más simple, pues, que es el promedio, ¿no? La mediana se conoce con esta forma, MEX, y es el elemento de conjunto de datos de todos estos, por ejemplo, X1 sería X2 sería y así sucesivamente, que se deja a la izquierda y a la derecha a la mitad de los valores. Es decir, que si yo los ordeno por medidas, es decir, por estaturas, pues bueno, la mediana sería en la mitad de estos, ¿no? Entonces dejaría 3 abajo y 3 arriba. Esta sería la mediana. Cuando el conjunto de datos no está ordenado, entonces el valor del conjunto pues es un 50% menores y 50% mayores, ¿no? La moda MO de X es el valor más repetido del conjunto de los datos, es decir, la frecuencia que es mayor, las veces que más se repite. Entonces, si por ejemplo aquí tengo este y este de la misma estatura y no hay otra persona que se repita igual con la misma estatura, pues bueno, entonces mi moda es este y este, ¿no? Que es la estatura que está igual o prácticamente pues igual, ¿no? Esa sería la moda. Y esta forma gráfica pues me parece mucho más fácil de entender, ¿no? La media geométrica es un conjunto de números, estrictamente positivos y es la raíz enésima del producto de los elementos. Esta es su fórmula y lo vemos de forma con esta gráfica, ¿no? Todos los elementos tienen que ser mayores a 0 en primer lugar. Y si alguno de estos elementos fuese 0, pues entonces la MG sería 0, aunque todos los demás valores estuvieran arrojados a 0. Entonces la media geométrica, por ejemplo aquí, ¿no? Si nosotros tenemos estos valores que son, por ejemplo, negativos, pues tendría que ser este positivo y es de aquí para acá negativo y de aquí para acá positivo. La media armónica es el conjunto de elementos no nulos que es recíproco de la suma de los recíprocos multiplicado por los elementos del conjunto. Ahora, esto está un poco complicado. Estos dos, no se preocupen si no los entendieron bien, los vamos a ver más adelante ya con ejercicios aplicados. Solo quería que supieran un poco ahorita de qué se tratan estos dos elementos y que forman parte de la estadística descriptiva. Más adelante explicaré esta fórmula, ¿vale? Por ahora, con la de estadística descriptiva ya habíamos adelantado un poquito que tenemos aquí las gráficas. Esto es lo que vimos con las tablas y gráficas, ¿no? Esta sería una tabla y esta sería una gráfica. Y ya vimos que otra parte pues es parte de los censos, ¿no? Estas dos tareas junto con esta ya están. Ahora van a hacer el ejercicio número 1 del tercer corte. ¿Qué van a hacer primero? Van a ver estos dos videos que son tutoriales de Excel.
No sé si en la preparatoria o en la secundaria vieron Excel, me imagino que sí, pero si no lo manejan del todo bien, yo les recomiendo que se metan a tutoriales, ya que es necesario, casi obligatorio, que ustedes saliendo de la universidad sepan manejarlo, porque todas las empresas de construcción manejan Excel para traducir todos sus datos, ¿no? Entonces, para su vida profesional es muy necesario. No tienen por qué pagar un curso, ya hay muchos gratuitos en YouTube y sí les conviene tenerlo, ¿no? Sí les conviene, es obligatorio prácticamente. Ahora, ya viendo estos dos videos, esto nada más es para que ustedes vean que hay infinidad de videos de YouTube. Esto es rápidamente como para hacer tablas y gráficas, ¿no? Van a hacer un trabajo en parejas. Van a abrir el archivo de Excel, el archivo que voy a colocar que se llama ejercicio C3-1, donde van a venir diferentes ejercicios que ustedes tienen que hacer. Déjenme ver si está por aquí. Aquí está. Aquí está. Bueno, son estos, ¿no? Bueno, con otro formato. Van a tener que hacer todos estos en Excel. Son muy sencillos. Si tienen alguna duda, por ejemplo, de aquí, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Me dicen. Pero si no saben, por ejemplo, aquí cómo sumar, pues, o cómo hacer la fórmula, sí tienen que investigarla. Aquí, por ejemplo, pues tienen que poner en la columna C los operadores, o cómo se utilizan, ¿no? En este caso, pues sería igual a más B y enter, ¿no? Entonces aquí ya va a ser la suma de esto. Aquí la resta pues sería igual a menos B y enter. Aquí multiplicado a igual a asterisco B, enter, ¿no? Y así sucesivamente. Y toda esta tabla pues bueno, es la que ustedes tendrán que hacer. Este archivo me lo van a pasar en Excel y lo van a subir en la plataforma de Google Classroom. Ya sea que cada ejercicio lo pongan todos, por ejemplo, aquí en la hoja número 1 o sumen hojas y vayan haciendo cada ejercicio en forma diferente. Esto lo tienen que entregar para pasado mañana, por favor.